Muy bien, entonces, perfecto. Ok, vamos a comenzar entonces con la charla del día de hoy. El tema que vamos a trabajar es tópicos en estabilidad de tensión. Para empezar, quiero empezar con aclarar cuáles son los motivos y cuáles son las definiciones que debemos tener para poder trabajar este tema respecto a la estabilidad en los sistemas de potencia. Hablemos sobre el concepto de estabilidad en general. En general, cualquier sistema que tenga la capacidad de mantener su estado operativo dentro de los rangos tolerables va a tener esta capacidad de tener una estabilidad. Y la gráfica es muy clara. Se observa acá que un sistema estable es aquel que uno le realiza una acción y va a volver siempre a su punto de operación sin mayor problema. Un sistema parcialmente estable será que va a tardar un tiempo en llegar. Un sistema neutro es aquel que no va a tener respuesta y un sistema inestable es aquel que va a perder esa característica o punto de operación donde esté trabajando. Vamos a trabajar entonces respecto a la clasificación de la definición de estabilidad. Y respecto a la estabilidad en los sistemas de potencia propiamente dichos, hay tres rubros muy importantes: la estabilidad angular, de frecuencia y de tensión. Lo conocemos como estabilidad permanente y transitoria, tanto en angular como de frecuencia, y en la estabilidad de tensión existen cuatro fenómenos donde podemos clasificarlo o agruparlo con las combinaciones que se tienen ante pequeñas perturbaciones y tiempos prolongados y cortos, y de la misma manera grandes perturbaciones y cómo se refleja esto en tiempos prolongados y en tiempos cortos. Pero acá salta la principal pregunta: ¿por qué analizar la estabilidad de tensión? Los temas que ya hemos trabajado anteriormente y lo que hasta cierto punto es más relevante en los estudios de los sistemas de potencia es la estabilidad de frecuencia y la estabilidad angular. ¿Por qué prestar atención a este fenómeno? Lo más relevante es que los fenómenos de tipo angular y de tipo frecuencia son monitoreables. Monitoreables por sistemas PMU, por ejemplo, sistemas de sincrofasores, los cuales pueden medir la evolución angular del sistema de potencia, tal como la primera gráfica, donde va a ser posible darse cuenta inmediatamente que yo tengo la posibilidad de hacer una acción, o en todo caso, en los estudios de gabinete, lo puedo representar porque es un fenómeno focalizable en áreas para oscilaciones interárea y en máquinas para oscilaciones locales. De la misma manera con los fenómenos de frecuencia. Yo puedo medirlo con registros de GPS o sincrofasores, muy bien, y podré reaccionar de acuerdo a la necesidad del sistema de potencia. Tiene manera de poder ser observado. Sin embargo, en el caso del proceso de estabilidad de tensión, estos fenómenos son muy sigilosos, son muy silenciosos. Uno no sabe que tiene este fenómeno hasta que ya ocurrió, y las consecuencias son igual o más letales que los otros dos. Entonces, la intención de poder estudiar y analizar a detalle la estabilidad de tensión de los sistemas de potencia es muy necesario, y de eso trata esta conferencia: poder trabajar a detalle cuáles son los puntos más relevantes, porque hoy en día se puede realizar los análisis de estabilidad de tensión, pero los resultados que uno obtiene, que uno observa en el medio, necesitan algunos ajustes que queremos compartir con ustedes. Muy bien. Entonces, refiriéndonos a las definiciones de estabilidad de tensión, es la capacidad de un sistema de potencia de mantener los niveles de tensión en sus barras en niveles aceptables ante perturbaciones.
lo podemos clasificar, como ya lo hemos mencionado, de tiempo corto y de tiempo prolongado, y dependiendo de a qué perturbaciones vamos a hacernos referente, ¿no? Por ejemplo, para pequeñas perturbaciones en tiempo corto, son las variaciones típicas de la carga, la operación normal. Asimismo, en lo que son tiempos prolongados, son pequeñas perturbaciones como tomas de carga, pero que se ocurren en minutos e inclusive evolucionan a lo largo de horas. Muy bien. Asimismo, cuando existen grandes perturbaciones como fallas o procesos de inestabilidad, pues vamos a observar que el comportamiento transitorio de las tensiones en las barras de los sistemas de potencia es parte del análisis de la estabilidad de tensión, y asimismo en tiempos prolongados, después de que ha ocurrido una falla, ya en el estado estacionario, uno puede explorar cómo acaba el sistema de potencia y si todavía se encuentra en riesgo y puede comprometer la estabilidad del mismo. Muy bien, entonces vamos a hablar primero respecto a las pequeñas perturbaciones de tiempos cortos. Y es un punto muy importante. El mejor ejemplo que se puede dar es que la implementación de los sistemas de potencia y su evolución con los sistemas ABR en las máquinas síncronas, pues ya solucionan. Muy bien, a ver, vamos a cuadrar acá la presentación, no hay problema. Muy bien. Entonces, los sistemas, como el caso del horno eléctrico de las acerías, las que se dedican a la fundición, pues este fenómeno, cuando empezó la etapa industrial, tenía una peculiaridad, que la inestabilidad de tensión y las variaciones de tensiones que ocurrían, que eran amortiguadas, tenían el comportamiento o tenían la peculiaridad de que las fases que iban a tener el suministro de estos usuarios, pues tenían un desbalance permanente. Y esto afectaba, uno, a la calidad del proceso del horno eléctrico y el otro era hacia el sistema de potencia. Es un problema que afectaba a ambos fenómenos. ¿Cuál es la solución que se estila? La solución es poner un sistema de compensación variable, pero lo que se estila es que el control sea por fase. Eso es tal vez lo rescatable de este punto y que es para la operación normal. Es lo común, es lo que siempre se tiene dentro de los sistemas de potencia, pero es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque a veces indicamos, oye, vamos a poner un SBC y ya está, pero lo importante es de que entre desfases, desbalances en las fases, uno tiene soluciones como estos equipos para poder controlar los fenómenos de estabilidad de tensión de tiempo cortos. Muy bien, que son para pequeñas perturbaciones. Muy bien, entonces vamos a proceder ahora a analizar lo que son de tiempo prolongado y que son debidos a pequeñas perturbaciones, que son justamente los fenómenos, muy bien, que son justamente los fenómenos que lo que uno desea es poder identificar de manera oportuna. Es uno de los principales tópicos que queremos hablar. Y son esos fenómenos que son bastante silenciosos. Por ejemplo, lo clásico es realizar el desarrollo de la curva PV. Muy bien, vamos a ponerlo en pantalla completa, ya que me lo están solicitando. Ok. El análisis de la curva PV es un análisis que siempre se ha hecho uso, se ha dispuesto para poder solucionar los problemas de flujos continuados y poder identificar los procesos de inestabilidad a través de la nariz de la curva PV. Y está bien, el proceso de análisis es correcto. Sirve para poder analizar cómo se comportará el sistema de potencia ante una variación de potencia en una etapa de tiempo
y esta variación de potencia reflejarlo como una variación de tensión, tal como se muestra en este gráfico simplificado. Muy bien. Entonces vamos a hacer este análisis para el sistema de 39 barras de la IEEE y vamos a ponerlo a prueba. ¿Hasta dónde se puede llegar con este análisis y qué es necesario tener en consideración? Porque no necesariamente ejecutar este flujo continuado me garantiza que yo tenga el mapa completo de la estabilidad de tensión de un sistema de potencia aplicable a la realidad. No, es un Por ejemplo, pueden observar aquí el resultado de la curva PV con un límite de reactivos activado en el modelo que se tiene disponible para el sistema de 39 barras. Muy bien. Paréntesis, me gustaría aclarar a todos los participantes que pudiesen poner en mute sus micrófonos y sus videos y sus cámaras web, poder apagarlas. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los límites de reactivos y cómo funcionan en los flujos de carga continuados? Pues es algo muy sencillo. Es un loop externo, tal como se muestra aquí en la gráfica. Es un loop externo en el cual se puede observar que los sistemas de potencia van a pasar por su cálculo normal de flujo de potencia y van a entrar con características, sobre todo los generadores, y en este caso algunos SBCs que son modelados como generadores, para entregar su resultado y verificar si sus límites de reactivos han sido superados. En el caso que no han sido superados, se entrega el flujo de potencia y no hay mayor inconveniente. Pero si han sido superados, ingresa nuevamente al cálculo y se cambia la característica del generador, por eso se llama un loop externo, a través de que ya no sea un generador de tipo PV, sino un generador de tipo PQ. Muy bien. Entonces, es de esta manera que se ha calculado la curva que ustedes ven en pantalla. Ahora, vamos a proceder a realizar este cálculo considerando la curva de capabilidad. Bueno, el flujo de potencia considera la curva de capabilidad, pero hay un pequeño percance con este procedimiento o este análisis que está estandarizado, pero que debe tener un requisito adicional. Lo que se obtiene de la curva de capabilidad generalmente son datos de límite de reactivos basados en placa del generador y a veces no está actualizado con las condiciones operativas del sistema de potencia que exige a la máquina y a su sistema de regulación de tensión, ABR. Entonces, nosotros tenemos que en la operación de las centrales, lo que en realidad define la capacidad de aporte de reactivos de una máquina es la saturación de la tensión de campo. Y este punto es muy relevante y no se puede analizar únicamente con un flujo continuado. Es más, es un dato de entrada para esto. Cuando un generador opera a máxima generación, con potencia reactiva al máximo, si yo tengo esta característica, la tensión de campo se encuentra al máximo posible. ¿Y qué puede ocasionar? Envejecimiento prematuro del aislamiento del estator y del rotor. Es por eso que se limita la tensión de campo. Y este punto es muy relevante porque me limita también mi producción de reactivos. Hay dos maneras para poder llegar a esta característica de una manera más sincerada al análisis de la curva PV que generalmente se trata. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este análisis del sistema de 39 barras y acá tenemos una imagen del desarrollo en una simulación RMS en el tiempo con los sistemas ABR del sistema de potencia de 39 barras, que voy a retroceder acá a la presentación para que ustedes puedan ver a qué sistema nos estamos haciendo referencia. Es esta barra de la carga 28, es esta barra de la carga 29, están en una radial, en una cola del sistema, y tengo un generador que tiene un sistema de máquina síncrona, un modelo completo, tiene un sistema ABR
sin realizar ningún cambio en el modelo, tal como vino en el sistema de 39 barras. Entonces yo observo que la potencia activa va a cambiar, sí, va a cambiar por el sistema de control de potencia activa, el gobernador. La potencia reactiva va a cambiar de acuerdo a lo que va evolucionando la tensión de campo, que lo estoy viendo aquí. Y la tensión de campo, vean que incrementa de 2, 3, 4, 5 PU, y a lo cual es importante mencionar que tal vez no está actualizado el sistema delimitador de sobreexcitación y subexcitación. Entonces, es un punto que debe analizarse con profundidad. Y yo observo cómo cambia la carga, acá tengo un evento de rampa de la carga, y cómo varía la tensión de manera ideal y responde a la curva PV que hemos mostrado. Pues ahora vamos a analizar o vamos a implementar los límites de sobreexcitación de la tensión de campo de los generadores, el overexcitation limit y el underexcitation limit, que en sus siglas en inglés es OEL y UL. Entonces, cuando se realiza ese análisis, yo puedo observar que el proceso de la toma de carga de estas, la carga 28 y 29, pues desde que tengo la saturación de la tensión de campo, voy a ver un degrade en la capacidad de respuesta de mi sistema. Y esto es una simple toma de carga, tal como si fuera el flujo continuado de la curva PV. Entonces, es más, puedo observar que la razón de cambio de la curva, que habíamos visto anteriormente, que era continua y que bajaba idealmente, pues ahora, desde que la tensión de campo llega a estar saturada, yo observo una pendiente mucho más pronunciada en ambas barras. La gráfica de verde claro y verde oscuro son las tensiones en las barras que estamos analizando. Muy bien, entonces vamos a comparar cómo sería la curva PV reconstruida con simulación en formato RMS sin limitadores, muy bien, sin limitadores de sobreexcitación, que son las gráficas que ustedes están viendo aquí, que estoy señalando, la de color verde claro y azul claro. Vamos a ver la gráfica del cálculo de la curva PV en ambas barras, hecho con flujo de potencia continuado, que tengo la curva de color verde claro, verde fosforescente aquí, y celeste fosforescente, y tengo ahora la reconstrucción del fenómeno, pero con el limitador de sobreexcitación activado. Y vean el comportamiento que tiene esta curva. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo? Vamos a hacer un zoom al respecto. Veo de que la curva hecha con el flujo continuado tiene un comportamiento muy ideal. La curva realizada con el flujo PV tiene ese comportamiento similar y el límite con sobreexcitación tiene un comportamiento mucho más restrictivo. Muy bien. Entonces, en los estudios de estabilidad de tensión que se realicen, lo mejor, lo más saludable, no es únicamente incluir los análisis de la curva PV, sino que hay que verificar cómo están modelados los sistemas de máquinas síncronas que están más cercanos a las barras en análisis y sobre todo ver si los sistemas de compensación que son variables como los SBCs tienen sus respectivos limitadores que reflejen la mayor proporción de la realidad. Entonces, aparte de aquello, se debe considerar las limitaciones de la tensión de campo como un punto fundamental para poder hallar o sincerar los cálculos de los máximos aportes que puede dar la máquina síncrona. En el modelo que se ha trabajado, nosotros observamos de que si actualizamos
el cálculo de la curva PV con los límites de reactivos que salen con las simulaciones en RMS con limitadores de sobreexcitación. Se obtiene la gráfica de color oscuro, de color negro y marrón. Entonces, es muy relevante que estos estudios sinceren el caso que se está trabajando. Muy bien. Ese es un punto que queríamos mencionar porque puede dar falsos reflejos o puede dar falsas expectativas respecto al análisis que se ha entregado. Ahora, dejando o pasando la etapa de sincerar el cálculo de las curvas PV a través de los sistemas de sobreexcitación de las máquinas y que yo pueda plasmarlo en la curva de capabilidad como nuevos límites, también tengo que ver cuál es el efecto que tiene el resto del sistema de potencia. Acá tenemos un sistema que es el sistema de 14 barras de la IEEE, el cual nos presenta la posibilidad de analizar una red de transmisión de alta tensión de 138 kilovoltios y pasar a una red de distribución de 33 kilovoltios. Entonces, si uno procede a realizar el análisis de la curva PV de este sistema, vamos a suponer que se haga sin límite de reactivos, pues yo tengo que el punto de colapso más cercano sería con 270 megawatts aproximadamente. Eso sería un cálculo inadecuado, ya que no estoy considerando los límites correctos. Procedo a actualizar los sistemas de regulación, hago las simulaciones, identifico puntos clave con donde se llega a saturar la tensión de campo de las máquinas síncronas y actualizo mi sistema con los límites de reactivos correspondientes. En vez de 270, ahora tengo un límite de 155 megawatts. Uno puede decir, bueno, hay diferencia de megavatios, se puede aproximar, pues si lo vemos desde el punto de vista de un sistema de potencia, hasta cierto punto podría considerarse tolerable. Pero si son los usuarios que van a ser rechazados, que van a cortar el suministro, procesos productivos y van a asumir costos, cada megavatio cuesta, cada megavatio vale. Entonces, es de esa manera donde uno tiene que reformular qué recursos existen dentro del sistema de potencia para poder subir la tensión en esta zona de distribución. Entonces, las regulaciones en los transformadores, los cambios de taps en los transformadores, es un punto que siempre se utiliza en la regulación de tiempo real. La conexión de bancos capacitivos también es un recurso que se usa durante la operación de tiempo real. Y lo mejor que podemos hacer en los estudios de gabinete es proceder a sincerar dichos cálculos y reflejar ese comportamiento. Veamos los resultados. Acá en pantalla tenemos un flujo de carga continuado con control de reactivos y también con control de taps dentro de los transformadores frontera entre la red de alta tensión y la red de distribución. Por eso, cada vez que la tensión pasa unos límites, activa un tap y va corrigiendo la evolución de la tensión. Entonces, este proceso que estamos observando sincera los cálculos que se tienen para la operación del sistema de potencia. Y hay que tener dos puntos a consideración. Primero, que lo que yo había calculado inicialmente de 155 megavatios, por ejemplo, ahora puedo tener un margen hasta 166.9 megavatios. Correcto. Sin embargo, ahora tengo durante este periodo
una cercanía a variaciones más grandes del sistema. Ante variaciones de potencia tengo más altas variaciones de tensión. O sea, me estoy aproximando al punto de colapso. Y ese es el punto con el cual culmino la idea. El sistema de potencia tiene una capacidad natural para poder suministrar una cantidad de energía. Los arreglos que se hagan con modificaciones de taps, conexión de bancos, sobrecompensación, lo único que están haciendo es realizar cambios en la tendencia de la curva, pero el gradiente de la curva no va a cambiar a menos que ingrese un compensador síncrono o que ingrese una máquina síncrona adicional. Aparte de aquello, puede cambiar el gradiente de la curva si es que yo tengo la posibilidad de acercar eléctricamente las barras en análisis con la fuente de generación, o sea, reducir la impedancia Thevenin. Son puntos a los cuales se concluye que es lo fundamental para analizar dentro de la estabilidad de tensión, y vamos a ver ejemplos en los cuales hemos trabajado y queremos compartir con ustedes. Para empezar, principales causas de exposición a la inestabilidad de tensión. Primer punto clave, grandes distancias entre la generación y la carga. Y por generación me refiero a generación donde son los clústeres más grandes. Por ejemplo, aquí en Perú, un clúster de generación muy grande es Chilca, con casi 3 gigas instalados y donde se da la mayor producción a base de gas natural. Las barras que se encuentren cerca de esta zona, muy poco probable que desarrollen este tipo de fenómenos. Pero si me voy a otra parte del sistema de potencia, como el extremo norte, pues en el extremo norte únicamente tenemos 3 centrales de tamaño regular, grande, Cañón del Pato, Carhuaquero y las centrales del norte de Malacas, que generalmente operan. Y entonces, este incremento de carga que ocurren en esta zona, por favor, se les solicita que puedan poner mute a sus micrófonos para continuar con la exposición. Gracias. Entonces, el punto, si yo me encuentro lejos de los nodos de generación, pues voy a tener una impedancia equivalente mucho más grande. Y esa distancia hace que mi punto de colapso esté cada vez más cercano. Asimismo, los niveles que sean bajos de tensión de generación de las centrales también son una principal causa de exposición a la inestabilidad de tensión. Si es que no se ejecuta la maniobra de manera correcta, de subir la tensión de campo de las centrales, pues ya es una exposición a la zona, porque esa central no está dando el total de reactivos y tampoco está controlándolo de manera eficaz. El restablecimiento de la carga vía la operación de transformadores con cambiadores de tap bajo carga. Y es un punto que quería mencionarles. Son muy poco tratados. Antiguamente se usaba los transformadores que eran únicamente elevadores de tensión. ¿A qué me refiero? Son transformadores, por ejemplo, que tienen en un borne 55 kilovoltios nominal y en el otro tienen 60 kilovoltios y una serie de taps. Y lo que se estilaba, o lo que hubo en algunos casos muy peculiares, es instalarlo en radiales para que la tensión suba en el nodo de recepción extremo de carga. Pero esto es totalmente contraproducente, porque lo único que estoy realizando es insertar una impedancia. Estoy alejando eléctricamente a la carga del sistema de potencia, el sistema de generación. Entonces, este tipo de transformadores que se dedicaban a recuperar tensión
este tipo de transformadores que no eran necesarios, se encontraban a la mitad de la línea y lo único que hacían era cambiar o elevar un poco la tensión. Lo único que están haciendo es crear una sobrecompensación en la tensión y están acercando mucho más la nariz del punto de colapso. Y por último, la sobrecompensación reactiva. Un fenómeno que vamos a ver acá, una reconstrucción de un evento en el cual la sobrecompensación reactiva tiene esa falsa o muestra una falsa situación de estabilidad de tensión, porque hay un punto en la comprensión de este fenómeno que implica que si la tensión es mayor a 0.9, por ejemplo, puedo asegurar con tranquilidad que no hay colapso de tensión. Y es una afirmación que no es cierto, porque no me estoy fijando en el equivalente de Thevenin, la impedancia que me dista de la generación, que sería el generador Thevenin equivalente, y por ende puedo estar ante un proceso de inestabilidad que no me doy cuenta. Yo puedo ver inclusive tensiones muy altas y aún así estar en una exposición de inestabilidad únicamente para que la tensión caiga por el incremento de 2 o 10 megas. Muy bien. ¿Y qué acciones preventivas yo puedo tener para evitar la exposición a la inestabilidad de tensión? Puedo tener sistemas de alivio de carga por baja tensión, que este sería un sistema correctivo, debo afirmar. La aplicación de equipos de compensación reactiva, sí es correcto, tal como lo hemos mencionado en el caso del SBC de los hornos eléctricos, de los hornos de fundición. El cambio de los taps de los transformadores, que son los transformadores para pasar de una red de alta tensión a baja tensión o de red de extra alta tensión a red de alta tensión normal, como de 500 a 220. Eso sí es adecuado. Lo que no es adecuado es poner en medio de una línea un transformador, una subestación, que lo único que haga es subir más tensión en el otro extremo. Que yo he tenido la oportunidad de ver 2 casos reales de aquello y que uno se pregunta en qué momento ocurrió aquello. Los sistemas rápidos de carga, estos son sistemas basados, algunos en PMUs, y tienen algoritmos de detección bastante veloces. Muy bien. Entonces, podríamos mencionar también que esto, más que preventivo, sería correctivo para evitar la inestabilidad. Detecta el concepto de inestabilidad, corta la carga, pero el resto del sistema queda en servicio sin problemas, sin mayores problemas. Y por último, y como último recurso, la desconexión manual de carga. Vamos a ver ahora la reconstrucción de un evento. Esto es interesante, ya que se tuvo que realizar una reconstrucción en Dixieland, y acá mostramos nuestros resultados. Este es un análisis netamente académico, con datos que se han podido recabar y que nos muestran un escenario muy interesante, que justamente acabamos de mencionar, la sobrecompensación en un sistema de potencia y la exposición a procesos de inestabilidad, la exposición a procesos de inestabilidad y esa falsa sensación de ver tensiones muy altas y poder decir que no hay problema. Entonces, vamos a ver que la reconstrucción de este evento, en primera instancia, teníamos, en el primer evento, en el primer stage, teníamos tensiones muy altas en las zonas de estas subestaciones. Se puede observar inclusive que la subestación que tuvo el efecto, que estoy señalando aquí, que es Piura Oeste, tenía 221 kilovoltios prácticamente. Y debido a los mantenimientos de la central de gas que se encuentra aquí y de esta línea de transmisión, se dispuso el arranque de esta central para poder aportar reactivos, porque se sabe que introduciendo una máquina síncrona, la curva, la nariz, pues se permite tener un comportamiento mucho más alejado y por ende yo tengo más margen para suministrar energía. Entonces, cuando uno observa que las tensiones se encuentran por estos niveles, pues ¿qué es lo que va a realizar? Va a proceder con la desconexión de esta máquina
porque tiene la falsa visión y que es algo imposible de ver a menos que tenga un sistema de detección. Es algo imposible de ver durante la operación de un sistema de potencia. Entonces, vuelvo a repetirlo y es la lección que queremos compartir con ustedes, que los procesos de inestabilidad de tensión son muy silenciosos. Es muy difícil verlo. Entonces, se desconecta una central de acá, una unidad, y las tensiones pues todavía están aceptables en el resto y ya puedo observar que la tensión aquí en esta barra ya tenía un proceso muy bajo, ya estaba en 218 y lo normal es que se tenga en 221, 220 y sin embargo, como la tensión acá, la falsa expectativa indicaba que estaba con 227 kilovoltios, pues a primera vista uno dice, bueno, estoy operando una central por compensación reactiva, pero la barra asociada tiene 227 kilovoltios. Yo no necesito esta central. Bien, esa afirmación hasta cierto punto puede valer si veo aquí, pero si veo el resto del sistema, podría intuirlo. Vuelvo a repetirlo, en el momento, en el instante que ocurre, ninguno de los que estamos aquí reunidos podría darse cuenta. Cuando desconecta esta central, la curva PV, que estamos acostumbrados para conceptualizar el fenómeno, pues se ha retraído mucho. Ahora ya no tiene la ayuda de esta central, es una máquina síncrona, proporciona inercia, potencia de cortocircuito y sobre todo tiene un sistema de regulación ABR que puede controlar tensión en la barra. Ahora tenemos este sistema radial con una pequeña central en una zona de distribución tratando de sostener prácticamente 5 subestaciones de 220 kilovoltios, una central que no aporta más de 18 megavatios. Entonces, lo que sigue es de que esta central, seguramente por algún desperfecto, no se tiene claro aún por qué motivo, pero desconectó. Y las tensiones ya estaban en un proceso rumbo a la inestabilidad de tensión, pero ahora ya es evidente. Pero tal como lo mencionamos, el proceso de inestabilidad es silencioso y cuando se muestra ya es muy tarde y el registro que se ha podido reconstruir, se observa que la tensión llegó hasta 160 kilovoltios. En este punto hay opciones de que ocurran diferentes fenómenos. El que ocurrió en este caso es que alguna protección, algún sistema de protección que no tenga activado los blinders por oscilación de potencia, pues actúa y desconecta y funciona como si fuese un rechazo de carga por colapso de tensión. Y eso es lo que pasó. Se perdió una serie de radiales y tuvimos una interrupción de suministro. Pero, ¿qué ocurriría si los sistemas de protección pueden detectar e indican esto no es falla en mi línea, así que no debo realizar la desconexión de la carga? Pues lo que procede es aproximadamente a lo que vimos en las gráficas con limitador de tensión, a un proceso oscilatorio en las tensiones hasta que ya conlleve al colapso de todo el sistema y se apague toda la radial que se ve acá. En este escenario ocurrió que un sistema de protección vio esa falla en su zona de actuación y desconectó indebidamente, porque se supone que solamente debe desconectar ante fallas del sistema que están protegiendo. Muy bien. Entonces, nosotros hemos realizado el procedimiento de cálculo del Thevenin equivalente, hemos hecho el procedimiento matemático para poder resumir y poder reflejar todo el sistema de potencia que se está trabajando hacia una sola barra. Y con este modelo simplificado, yo puedo realizar el cálculo de las máximas potencias suministrables. Muy bien, hemos realizado el esquema de trabajo. Acá podemos observar que se procesan señales del SCADA
con un procesamiento de filtrado de datos, tenemos que tener un sistema de sincrofasores, es la propuesta que tuvimos, y con resultados del Thevenin equivalente, que son cálculos fasoriales, se hallan los índices de potencia máxima transferida, que en nuestro caso lo vamos a representar como el uso que tenemos de un índice. Cuando está muy cercano a 1, es muy estable el sistema. Cuando está muy cercano a 0, ya está en el proceso de inestabilidad. Aquí están los escenarios que he descrito en las gráficas anteriores, y vemos que todo inicia desde las 14:15 y termina 1 hora y 4 minutos después. Es un proceso largo y una serie de pasos que van ocurriendo hasta que se manifiesta el proceso de inestabilidad de tensión. Se realizaron los cálculos con la reconstrucción en Dick-Silent y tenemos los valores angulares para la aplicación del método que estamos compartiendo con ustedes. Y se hallaron los Thevenin equivalente. Ahora, como ya tenemos la posibilidad de mirar el sistema de potencia, pero visto desde sus características de impedancia y de tensión Thevenin, pues ahora sí se hace muy claro que está ocurriendo un proceso de inestabilidad de tensión. Vean la impedancia sobre todo. Impedancias de 59 ohmios, 90 ohmios, 130 ohmios al final del fenómeno. Prácticamente se duplicó la impedancia. Proceso el cual tiene muchas condicionantes, que centrales lleguen a su capacidad de reactivos máxima, que SBCs lleguen a su capacidad de reactivos máxima, que se desconecten centrales o por maniobra o por falla, y que la propia demanda vaya tomando más carga. Acá vemos cómo los elementos del sistema de potencia van perdiendo la capacidad, ¿no? Donde el número 1 implica que está activo su control de reactivos, y los valores de 0 significa que hubo un cambio, que perdió la capacidad de regular la tensión. Muy bien. Se calculan la potencia máxima suministrable y observamos cómo se va retrayendo cada vez más hasta llegar al punto de colapso. La potencia máxima que al inicio, cuando teníamos todo el sistema con las máquinas síncronas conectadas, era de 451 megavatios, 230 megabares o 380 MVA. Al culminar todo el proceso y el degrade de la estabilidad de tensión del sistema, se tiene que solamente podía suministrar 213, 100 megabares o 207 MVA. Y acá vemos una gráfica para poder reflejar qué ocurre con este fenómeno y la letalidad del mismo. Si observamos a lo largo de la tensión, que es de color verde, yo veo de que este sistema en ningún momento tiene valores críticos. La tensión de este sistema, alrededor de 220 kilovoltios, si yo saco el 5% aproximadamente, tendré un valor cercano por acá. Y veo de que estoy alrededor de ese valor minutos previos de la inestabilidad que se observa aquí. Entonces, hasta este instante, si nadie de nosotros hubiera hecho algún cálculo, pues no podríamos afirmar que ocurría un proceso de inestabilidad. Si alguno de nosotros diría, va a ocurrir un proceso de inestabilidad, el resto muy probablemente diríamos, tal vez estás en un error. Pero ahora, haciendo los cálculos y viendo el comportamiento del índice propuesto que se detalla aquí, ¿bien? Que es la potencia transmitida sobre el máximo transferible y es 1 menos esta división, pues yo veo que sí hay un degrade.
observo que al inicio del sistema está con un promedio del 60 puntos, de 0 a 100. Después de ocurrido los eventos de desconexión, que se ven en líneas punteadas verticales de color rojo, pues observo de que hay un cambio sustancial y que va disminuyendo hasta que ocurre el fenómeno. Y estos son cálculos reconstruidos por nosotros, y lo que es importante es ver de que sí se puede detectar este fenómeno. ¿Es silencioso? Sí, pero teniendo las herramientas adecuadas se puede visualizar, que es lo más relevante. Haciendo hincapié en lo que ocurrió, acá ocurre el proceso de inestabilidad y se pierde una radial y normaliza el proceso de tensión, de estabilidad. Vuelve a estar estable, pero perdiendo carga. Por último, vean el tiempo de respuesta que hubiera tenido. Tengo 30 minutos y hasta acá, que son 5 minutos prácticamente, 25 minutos en los cuales podría haber tomado una acción. Son 25 largos minutos que hubiera dicho, tengo tensiones de casi 215 kilovoltios, pero mi índice está muy crítico, por debajo del 30%. Algo está ocurriendo, algo está aconteciendo aquí. Debo realizar una maniobra que pueda hacer superar este fenómeno. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de procesos? Pues tal como hemos observado en esta gráfica del sistema de potencia, el que salió perjudicado es el distribuidor. Y este punto, que por cierto lo trabajamos con el ingeniero Juan Bautista, es una necesidad de todo distribuidor y usuario libre. Y yo no puedo monitorear la inestabilidad de tensión del sistema eléctrico, pero necesito hacerlo porque esto implica que yo pierda suministro que se transforma o se valoriza de acuerdo a mi proceso productivo. Entonces, lo que debemos hacer es el monitoreo de estabilidad de tensión de tipo frontera, que vamos a trabajarlo con medio de algoritmos basándose en mediciones de sincrofasores. ¿Cómo se realiza aquello? Pues yo tengo un sistema externo y voy a calcular su Thevenin. Esa es la propuesta. ¿Cómo se realiza? Pues se hace por medio de un algoritmo que es propuesto por el doctor Corsi y Taranto, donde básicamente a lo largo de un tiempo de medición y ventanas móviles voy a iterar hasta encontrar el Thevenin equivalente de la red externa. Ahora pónganse en situación. Soy un distribuidor. No tengo más monitoreo que mi zona de distribución. No puedo ver si a 200 kilómetros una central se quedó sin margen de reactivos. No puedo ver si es que el transmisor ha tenido una falla. Ni siquiera me avisarán, porque no es mi campo de trabajo. Pero este fenómeno está colindando y afecta a mis procesos. Muy bien, entonces vamos a calcular el Thevenin de la red externa y voy a proceder a tener este cálculo y hacer mis propios índices y cálculos de estabilidad de mi barra, de mi punto de suministro. Y cuando yo vea que algo ocurre, pues tendré la posibilidad de realizar cálculos y acciones correctivas, porque tal vez el transmisor no lo tiene, o el generador tampoco, pero como transmisor sí. Puedo redistribuir cargas, puedo trasladar radiales a otras barras que dependen de otra subestación, de otro punto de suministro, puedo arrancar unidades térmicas de mi zona de distribución, unidades de emergencia. Hay respuesta. Entonces, tengo una red que es monitoreada, la de color azul, y tengo una red no monitoreada, la de color rojo. Entonces, para realizar este cálculo que ya hicimos anteriormente con toda la data disponible de la red de alta tensión, con toda la data disponible para poder monitorear todo el sistema, pues en este caso visto desde el distribuidor no se puede, porque no tengo datos, no sé cómo se encuentra el sistema de potencia por acá. Muy bien. Entonces, el sistema no puede realizar este cálculo. Pero ahora, lo que vamos a proponer
es de que a través de este esquema de mediciones fasoriales y de manera iterativa, yo calcule el Thevenin de la red de externa, lo ingrese como un generador con una impedancia y a este sistema pequeño voy a aplicarle el mismo procedimiento y calcularé el índice para mis subestaciones internas inclusive. Entonces, con este algoritmo de medición, acá vemos los resultados que hemos realizado simulaciones en el tiempo en reconstrucciones de Dixieland. Se le ha aplicado el procedimiento con mediciones y un proceso iterativo de cálculo en MATLAB, y por ende se ve que al inicio hay un error muy grande con los cálculos del Thevenin equivalente en tensión y el Thevenin equivalente en impedancia, pero luego ya tengo este proceso mucho más estable a lo largo del tiempo y ya puedo calcular mis parámetros. Y acá de la misma manera voy viendo cómo la impedancia Thevenin comienza a cambiar y hacerse cada vez más grande. Vamos a calcular que después de realizar los cálculos, yo implemento este sistema en los stages que estoy analizando y voy a calcular los índices para estas subestaciones internas. Muy bien, entonces, comparando los escenarios que se hicieron con el método anterior, donde tenía el sistema completo, donde tenía el sistema disponible todos los datos de las subestaciones, de las líneas que centrales salieron, etcétera. Y voy a compararlo con lo que vería un distribuidor, alguien que tiene información muy, muy parcial. Con este método recursivo, vean que las impedancias proceden a estar de manera muy coherente con los cálculos encontrados. Tienen muy poca diferencia y las tensiones también, muy poca diferencia. Entonces, los datos disponibles por el operador de alta se ven en color azul y los datos disponibles por el operador de baja se ven en color verde. Si ustedes ven esta gráfica, pues podrían observar de que el sistema de distribución pues tiene un, llamémoslo de esta manera, peor escenario para poder detectar estos problemas de manera visual con solo la tensión. Porque vemos que las tensiones nunca bajan de 1. Es más, ni siquiera de 0.95. Peor están las tensiones de 220. Y ocurre la inestabilidad. ¿Y qué ocurre con el tema de la demanda? La demanda únicamente incrementó más o menos unos 8 megavatios, 10 megavatios para terminar de conllevar al sistema al colapso. Entonces acá vemos cómo sería la simulación del monitoreo. Yo veo que la demanda se encuentra por 90 megas, veo que la demanda sigue igual, no hay cambio, y ahora veo que la demanda, que el índice ha cambiado súbitamente. Más o menos tengo de tiempo 25 minutos hasta ver qué ocurre. Entonces yo como distribuidor veo, un momento, algo ha ocurrido y no ha sido la demanda, porque la demanda está igual. Algo ocurrido en la zona de alta tensión. Vamos a preguntar, ya está alerta, ya es un paso antes de que ocurra. Acá, minutos antes, yo veo que cae en picada el índice y entonces puedo disponer el arranque de mis grupos electrógenos que ingresan muy rápido y podría haber evitado esta pérdida de el suministro. Muy bien. Entonces, como resultado de este trabajo que hemos hecho con el ingeniero Juan Bautista, al cual le doy muchas gracias por poder permitirme compartir esta información y poder hablar sobre este tema que para la distribución es muy importante, que es su rubro. Entonces, la supervisión de la red de alta tensión es muy observable a través del cálculo de la impedancia Thevenin basada en el método de Corsi-Taranto. Y esta variación de este parámetro nos puede indicar que una línea de transmisión ha desconectado, que un equipo de compensación reactiva ha alcanzado su máximo, que se ha conectado un reactor, y eso ha hecho que cambie la topología del sistema,
o que un generador ya alcanzó su máxima inyección de potencia reactiva. Muy bien. Ahora, cuando yo veo el cambio de la impedancia, puedo coordinar acciones tal como lo había mencionado. Entonces, hasta este punto hemos hablado del proceso de inestabilidad, que es de tiempo prolongado, que era uno de los más difíciles de detectar, y queríamos compartir con ustedes opciones que se tienen hoy en día. Hoy en día es posible realizar esos cálculos. Si no puedo tener la oportunidad de tener un buen cálculo durante la etapa de gabinete, o sea, antes de que ocurra la operación, pues también tengo la oportunidad de tener estos cálculos, pero en línea, en tiempo real. Es una opción que me permite estar a priori ante estos fenómenos. Ahora vamos a hablar sobre la estabilidad transitoria de tensión. Es referido al comportamiento transitorio de la tensión en barra del sistema de potencia, pues ante fallas. El método que queremos compartir es el método Rokov, el cual en primera instancia se va a usar indicadores de la desviación de tensión, como una variación de la tensión medida, menos la referencia, que bien puede ser 1.pu, y la razón de cambio de dicha diferencia de tensión, que esto generalmente uno lo puede obtener mediante procesamiento fasorial en una buena resolución. Entonces, el fenómeno a representar que nosotros queremos realizar es de que durante fenómenos de exposición a fallas, por ejemplo, fallas en 450 milisegundos, que es la de color oscuro, color negro, la de color azul, vemos de que es la exposición en 490 milisegundos, 50 milisegundos más nada más, y en 500 ya tengo un proceso de inestabilidad de tipo transitoria, ocurrido por una falla. ¿Qué es lo que se tiene en estos casos? Pues entonces, lo que se debe realizar es tratar de construir, ahí está, tratar de construir este mapa que me va a permitir definir límites, un límite de región estable, y que generalmente uno va a encontrar o va a ayudar a detectar fenómenos de inestabilidad. En referencia al gráfico anterior, yo observo de que la curva negra y azul punteada son procesos amortiguados. La curva de color azul pobremente amortiguado, para ser muy honesto, pero amortiguado a fin de cuentas. Mientras que la curva continua de color rojo es una curva que tiene comportamiento oscilatorio. Entonces, en el mapa, donde yo puedo graficar la desviación de tensión, la razón de cambio de tensión y la desviación de tensión en el eje Y, pues voy a observar de que los procesos, el proceso de color negro punteado, va a terminar en un punto estable, de la misma manera el de color azul, el cual es marginalmente estable. Por decir marginalmente estable, se refiere a que es el último posible, el último proceso posible de estabilidad, de tiempo de exposición a falla, y el proceso inestable será aquel que transgrede a la región inestable. La implementación de este método es para realizar la supervisión de la estabilidad transitoria de tensión, y primero se explora cada unidad generadora que en un sistema de potencia, o en todo caso, si estoy en una región, en una zona, pues debo analizar todas las barras aledañas a generación que se encuentre disponible. Hay que mencionar que las simulaciones son de carácter electromecánicas y deben considerar como mínimo efectos que ya tenemos en cuenta, ¿no? O sea, ya conocemos, ya hemos hablado del tema, que no debo pasar por alto los reguladores de velocidad, PSS y OL y UL, que vienen a ser los limitadores de sobreexcitación y subexcitación. ¿Ok? Si alguna máquina de mi sistema o del análisis que yo recibo no tiene este detalle, pues es muy probable que el análisis sea muy optimista. Y ese problema se va a reflejar en algún momento. Si no es en un análisis más exhaustivo,
será en la operación de tiempo real. Y eso de ahí es mucho más dañino. Entonces vemos acá la red de prueba. Tengo una gráfica completa de la red de prueba de 39 barras. Y vamos a hacer análisis en la barra 37, que es el generador número 8. Y voy a hacer un ciclo de falla, una exposición a la falla de 100, 150 milisegundos, 175, y en 179.5 milisegundos ya inicia un proceso oscilatorio. Entonces calculo el mapa marginalmente estable y ya tengo los boundaries donde voy a graficar la zona inestable y la zona estable. Vamos ahora a poner a prueba el método. Tengo un ciclo de recierre inestable, muy bien, y observo que el proceso de inestabilidad inicia en el proceso de cálculo a los 2.95 segundos, o sea, a los 2.950 milisegundos. Y para que este proceso sea detectado por un sistema de protecciones, tendría que pasar a lo menos una comba de oscilación para que lo pueda observar los blinders y detectar, ¿estoy en un proceso de oscilación o no? Ahora veamos este método, el cual a los 950 milisegundos, que es este punto, ya se encuentra en la zona inestable y permite poder realizar este cálculo y detectarlo de manera temprana. Entonces, vamos a ver que este cálculo del mapa o de la región de estabilidad para tipo transitoria es una referencia muy buena para procesos de inestabilidad transitoria, que hacerlos para otros criterios de huecos de tensión, de procesos de amortiguamiento en la señal de tensión, pues también uno puede tener otros criterios más, pero este criterio también ayuda a detectar procesos de inestabilidad de tipo transitoria. Muy bien, entonces con esto estamos culminando la exposición. Queríamos compartir con ustedes estos resultados y si tuviesen alguna consulta, con gusto podría responder. Voy a tratar de responder a la mayor cantidad de consultas. Son muchos participantes, casi 140, entonces me va a ser un poco complicado. Más, si tuvieran alguna consulta, con gusto podríamos comentarlo. Muy bien. A ver, voy a revisar, porque veo de que han escrito algunas consultas, líneas arriba. Muy bien. A ver, estoy leyéndolo por acá. Vamos a mirar. Esto iniciamos a las 6. Indica el ingeniero Luis que si los cambios eran, bueno, los cambios mostrados sí eran por los cambiadores de taps en las simulaciones. Con taps se regulan las tensiones aguas abajo. ¿Y cómo regulo la barra de agua arriba del trafo? Pues bueno, si lo viera desde el punto de vista del distribuidor, pues yo estoy en 60 kilovoltios y con el transformador de 220 a 60 voy a subir la tensión hasta hasta 60 kilovoltios o la tensión nominal que yo busque. Pero si
me pregunto cómo se regula la tensión en 220. Pues generalmente lo que se hace es cambiar la consigna de aporte de reactivos de las máquinas síncronas aledañas, conectar bancos capacitivos y regular los taps, pero ya no estos taps que van de 220 a 60, sino los taps que se encuentran de la red de extra alta tensión. Si el sistema lo tiene, claro, aquí en Perú tenemos una red de 500 kilovoltios, la cual tiene taps de transformadores en los transformadores de 500 kilovoltios a 220 kilovoltios. Cuando la red de 220 kilovoltios ya presenta escasez de reactivos o vemos que el margen es muy poco, pues se procede a cambiar los taps de la red de 500 y generalmente con 1 o 2 es más que suficiente para subir entre 2 a 3 kilovoltios en la zona de 220 kilovoltios. Y por ende uno puede continuar a dar holgura a las máquinas síncronas y también puede proceder a regular mejor los taps para la zona de distribución. Muy bien. A ver, acá hay una consulta. En la cola sube la tensión, la línea aporta reactivos. ¿Es correcto? Eso ocurre. Fue una oscilación de potencia. Respecto al evento. Respecto al evento, correcto, no hay problema. Respecto al evento que habíamos mencionado por acá, pues sí, las tensiones se encontraban muy, muy altas debido a que se encontraba en cola y también al efecto Ferranti de las líneas. Correcto. Pero ahora, lo que se observó en este fenómeno es que cuando se pierde esta máquina, hay un retraimiento de la curva PB. Respecto a que las tensiones se incrementen por el efecto Ferranti, esto únicamente tiene que ver con la sobrecompensación en este sistema. ¿Qué ocurre? Existe conectado bancos capacitivos, existe conectado esta línea que va, tal vez no lo mencioné, esta línea que va de Zorritos hacia Machala, conectada en este extremo, que funciona como un banco capacitivo, y entonces toda la cola tiene una tensión muy alta. Y esta tensión alta, pues da esa falsa sensación de la curva de capabilidad, de la curva PB, que tiene un margen cuando en realidad no es así. Ok, acá brindan una consulta que si ahora por esto debe reformularse el esquema de rechazo de carga por tensión. Pues bueno, el esquema actual ya tiene todas estas consideraciones. La recomendación va porque en nuestro caso nosotros aquí en el centro de investigación pues nos dedicamos a revisar sobre todo documentos, artículos técnicos, libros o recomendaciones que encontramos en el medio y vemos que a veces el tema de estabilidad angular y de frecuencia están muy bien tratados. Está perfecto. Los análisis modales y los análisis en las simulaciones en el tiempo está correcto. Pero la parte de tensión tiene puntos de mejora que queríamos compartir. Si queremos trasladar esos puntos de mejora al esquema de rechazo por tensión, pues yo he leído el informe que se hizo hace muchísimos años, por cierto, y se implementó y hoy en día está vigente, que si más no me equivoco, pues ese estudio sí estuvo correcto. Tenía ya todas las consideraciones de compensación reactiva que hemos tratado aquí. Muy bien. Muchas gracias a las personas que están solicitando la diapositiva y a quienes felicitan por la exposición. Agradezco mucho el detalle. Hay una consulta del ingeniero Eloy. Para procesos de estabilidad transitoria, ¿no es más factible monitorear la frecuencia? Pues es correcto, pero eso es para estabilidad transitoria de frecuencia. Para procesos de inestabilidad transitoria de tensión, se debe monitorear generalmente, si no va a usarse un método alternativo como el que hemos mostrado, pues generalmente se observa la saturación de las tensiones de campo de los generadores aledaños,
se observa la evolución y amortiguamiento de la señal de tensión y se observa si alguno de los equipos de compensación reactiva, como SBCs o compensadores síncronos, han llegado a su tope durante el transitorio. Eso es lo que uno observa generalmente en ese tipo de estudios. Si monitoreáramos la frecuencia, veremos fenómenos asociados más a temas relacionados con la potencia activa. Por ejemplo, veremos fenómenos en los cuales haya oscilaciones de tipo interárea que se nota en la frecuencia. Veremos fenómenos de tipo local que también se nota en la frecuencia porque es movimiento del rotor de la máquina. Y miraremos también fenómenos asociados a controladores de generación de gobernadores que también se va a reflejar ahí. Muy bien, eso es el comentario que podría otorgar a la consulta. Muy bien. Sí, la diapositiva se enviará, la grabación se subirá a la página del Centro de Investigación. Muchas gracias por los comentarios. El ingeniero Edu Torres nos consulta si estos métodos ya están en proceso de estudio y usándose. Pues están en proceso de estudio, yo podría comentar aquello, y es un punto que siempre está en continua mejora, ¿no? Además que contamos ya con un sistema de sincrofasores, entonces es un punto a favor de Perú. Además tenemos un monitoreo dinámico y estático de contingencias, que es estar 2 pasos adelante de la operación, así que estos fenómenos sí están monitoreados y está bastante con mucha expectativa de mejorar cada vez más. Muy bien. El ingeniero Roberto nos consulta si se puede explicar, por favor, cómo funcionan los sincrofasores. Bueno, ese es material para otra exposición que vamos a realizar, así que dejo la pregunta como, bueno, dejo la respuesta como que vamos a tratar ese tema muy a fondo en otra exposición. Ya hemos tenido la oportunidad, bueno, ya he tenido la oportunidad de hacerlo con los chicos de la IEEE PES Uni, a los cuales le agradezco mucho por la invitación. Y aquí en el Centro de Investigación Energía y Potencia también vamos a realizar una charla al respecto del uso y cómo es por dentro el procesamiento de los sincrofasores y hasta dónde se puede llegar con ello. Hoy día hemos visto algunas aplicaciones, pero ya más orientada a la estabilidad de tensión, pero vamos a ver ahora la parte en la otra conferencia respecto a la medición y posibilidades. Muy bien. Y otra consulta más, dice, ¿los SBC serían una solución al problema de regulación de tensión? ¿A partir de qué tensiones y qué capacidades es recomendable su instalación? Punto importante para esta consulta. Los SBCs son compensación estática variable. Lo único que hacen es que como si yo tuviese continuamente un banco que va cambiando de capacidad y se amolda a mis necesidades, que es perfecto para los fenómenos de tipo largo, prolongados, debido a la evolución de la carga en horas o medias horas. Inclusive los SBCs me pueden ayudar, porque su tiempo de respuesta es muy veloz, 100 milisegundos, 150 milisegundos, me pueden ayudar en los procesos de estabilidad transitoria, me dan un pequeño soporte, pero no son la solución. Quienes soportan un sistema de potencia son aquellos elementos que tienen inercia y son las máquinas síncronas y los compensadores síncronos. Son la solución para los problemas de tensión de tipo transitorios. Si yo tuviese un proceso de inestabilidad de tipo transitorio y quisiera solucionarlo con un SBC, pues va a llegar el momento en el cual el SBC se sature y se convierta en un banco capacitivo, sin más oportunidad de realizar alguna maniobra. Es un banco simple y la tensión sigue cayendo y con miras a tener un proceso de inestabilidad. Respecto a la consulta, ¿en qué tensiones y en qué capacidades es recomendable su instalación? Hay diversos esquemas que creo que la respuesta sería muy amplia, pero podría mencionar de que básicamente su instalación es
clave en puntos del sistema de potencia con una capacidad muy grande, 200 megabares, 300 megabares, más o menos. Y si quiero solucionar problemas locales, pues puedo usar la nueva tecnología de STATCOM, que son mucho más rápidos y con mucha más eficiencia, ¿no? Sobre el tema del calentamiento. Ok, vamos a ver los comentarios también de los ingenieros que están a través de Meets. Ok, vamos a ver, aquí está. Bueno, sí, vamos a brindar las diapositivas. Muy bien. El modelo de los ABRs, cómo se realiza el cálculo y ve que es muy necesario tener los conceptos de los mismos. Pues sí, los modelos ABRs, bueno, son un tema muy extenso, la verdad. Tienen diferentes filtros para poder realizar diferentes tipos de controles y hay clasificaciones de los modelos ABRs. No podría responder en síntesis esa pregunta, más este tema lo hemos tratado en algunos cursos de estabilidad y hemos tratado justamente cómo son sus modelos internos y qué puntos de control son los más relevantes, ¿no? Vamos a continuar. El ejemplo mostrado es para una distribuidora. Aplica para mineras y qué consideraciones habría que tener. En el caso de mineras, la consideración es la demanda. La demanda y tiene modelos de molinos que pueden ser máquinas síncronas y máquinas asíncronas. Entonces, en el proceso de inestabilidad de tensión para las máquinas asíncronas, el deslizamiento es lo principal que se ve afectado. Entonces, lo único es que dentro del modelado matemático del indicador de estabilidad se ponga aquel plus del fenómeno que dan estas máquinas asíncronas. Ese es el único punto que hay que tener en consideración. Obviamente, si tengo máquinas síncronas, debo modelarlas en el sistema, ¿no? Y sí, es totalmente aplicable a mineras, porque la minera básicamente es un sistema es un sistema, aquí está, disculpen, es un sistema de distribución muy pequeño, o es un pequeño sistema de potencia ahí, hay de diferentes extensiones, hay de 138, es toda una red, por ejemplo, aquí en el Perú, el Sauder tiene toda una red de 138 kilovoltios a diferentes puntos de trabajo, entonces para mineras es bastante útil. Ok. Muy bien, el procedimiento 17 y 18, bueno, yo no tengo a la memoria, más vamos a consultar los títulos. Vamos a consultar los títulos. Los procedimientos sí los tengo en la memoria, es parte del trabajo, pero los títulos y los números, pues como verán, son casi 42, entonces no los tengo en la memoria. El procedimiento, la determinación de potencia efectiva de rendimiento de las unidades, pues no tiene como objetivo la parte de estabilidad de tensión, así que no lo necesitamos, es orientado más al despacho hidrotérmico y al modelado de las plantas. El procedimiento 18, determinación de la potencia efectiva de las centrales hidroeléctricas, pues de la misma manera, su objetivo es modelado de plantas para el despacho hidrotérmico, pero ya sé por dónde va la consulta. La consulta va por si yo como central que voy a subir a plena carga no afectaré la estabilidad del sistema de potencia. Pues eso es otro tema, que los procedimientos no es su objetivo, no es el espíritu del procedimiento como se suele decir, pero lo que sí se debe considerar para ver limitaciones de las plantas para que estén a plena carga, pues sí se debe hacer análisis de estabilidad en los tres tipos, de frecuencia, angular y de tensión, por si acaso, a la consulta, ¿no? Pero en específico esos procedimientos, su objetivo no es ese. Su objetivo es poder generar modelos que después yo use en el despacho hidrotérmico. Respecto al primer método, aquí está, detección de inestabilidad mediante índices, ¿podría explicar cómo el distribuidor puede calcular el Thevenin? ¿Es necesario conocer el estado del sistema previo a su barra de distribución? Pues claro, si quiero aplicar el primer método que describimos como distribuidor, no podría. ¿Y cómo hicimos para solucionar eso? El segundo método que
lo puedo mostrar aquí. No hay problema. Vamos a minimizar aquí. ¿Qué es lo que hicimos? Pues básicamente es conectar dos PMUs, o puede ser uno, depende del conexionado. Entonces, aquí está. Lo que uno realiza es de manera iterativa, voy a calcular el Thevenin equivalente con las señales fasoriales, y después con estas señales calculadas, o bueno, en el momento, ¿no? Realizaré una aproximación del Thevenin de todo el sistema eléctrico a un pequeño Thevenin. Y ese pequeño Thevenin tendré un pequeño sistema, que es mi distribución, y ahí aplicaré mis índices del primer método. Muy bien. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Sí, se va a compartir la diapositiva. Al ingeniero Quilumba tiene una consulta. Gracias por la exposición. ¿Cuál fue el proceso que se realizó para reconstruir el evento mostrado en el estudio? ¿Qué parámetros se consideró para validar las simulaciones con mediciones reales y cuáles fueron las principales dificultades para que todo cuadre? Pues es una muy buena pregunta que me gustaría comentar. Las mediciones eran un poco escasas, para ser honestos, eran bastante escasas, y lo que principalmente se realizó fue modelar las cargas más importantes de manera relativamente dependiente de la tensión, muy poco dependiente. Hay modelos de carga que son dependientes de la frecuencia, dependientes de la potencia y dependientes de la tensión. Entonces, hicimos que la carga tuviese una respuesta con la tensión para hallar el punto de inestabilidad, ¿no? Respecto a qué tan validado se encuentra el modelo, pues bien, hicimos el cálculo con las señales que pudimos conseguir de la distribuidora y algunas señales que vimos en reportes que se encuentran disponibles en la web, porque es un trabajo libre con data de la red, data liberada, y se realizaron los flujos de potencia para ver que coincidan, y aquellos parámetros que no se encontraban medidos, pues se hizo la mejor aproximación con el flujo de potencia y un proceso de estimación de estado para corroborar que fueran señales que respondieran a las señales que sí teníamos como medición. Se hizo ese cotejo y por ende ya teníamos esta validación del método para poder usar estos datos como si fuesen los que hubiesen medido si tuviésemos un sistema fasorial disponible. ¿Muy bien? Entonces, más que nada, los ángulos eran nuestra intención, ¿no? Esas fueron las principales dificultades para el cuadre. Que sí, no fue sencillo para este ejercicio que hemos visto, pues tardó más o menos como un mes y medio en hacer que todos los escenarios, los 5 escenarios, cuadrasen bien, ¿no? Ser un trabajo un poco arduo. Bueno, entonces acá culminan las consultas de parte de los chicos de Meet, de parte de los chicos de chat de Zoom. A ver, voy a ver las respuestas, las consultas. Muchas gracias por la felicitación a los que lo están brindando. Acá hay una consulta. Indicó que el problema de esos fenómenos era perjudicial para las concesionarias. Normalmente las concesionarias ni cuenta se dan. ¿Cómo podríamos hacer algo al respecto? Pues bueno, el ingeniero Juan Pablo Bautista Ríos es el que ha propuesto la solución a este problema basado en las mediciones fasoriales y justamente la respuesta a la consulta es lo descrito pues en este método que acabamos de mencionar, que es un método en el cual yo instalo sincrofasores en la frontera del sistema de potencia, que esta es la frontera entre la red de alta y la red de baja de distribución. Instalo sincrofasores, mido la tensión y corriente, y con este algoritmo que hemos trabajado, realizamos el cálculo, un algoritmo iterativo, que básicamente hace lo siguiente. Voy a poner acá la imagen. ¿Tá? Asume un Thevenin equivalente a un fasor,
y por medio de estas variaciones pequeñas de tensión y corriente, que ya representan el comportamiento dinámico que está teniendo la carga, y por el lado de la demanda, del suministro, la generación, estas pequeñas variaciones hacen que el Thevenin asumido yo lo vaya corrigiendo poco a poco hasta llegar al Thevenin real. Y el Thevenin real me sale con tensión, ángulo e impedancia. Entonces yo con eso ya tengo ese monitoreo de la red de alta sin necesidad de que yo tenga que tener señales SCADA o detalles adicionales. No, el simple cálculo con el Thevenin equivalente ya me da la situación del sistema eléctrico. Es más, con unos meses de prueba de este método, se puede llevar a tipificar cuáles son valores estándar a lo largo del día y cuáles son valores no estándar y adecuados para lanzar alarmas. Muy bien, esa sería la propuesta que nosotros tenemos para esa consulta. Muy bien, acá hay una consulta del ingeniero Luis, me dice, un reactor de núcleo controlado, ¿no sería otra alternativa como solución para el problema de control? Sí, el ingeniero Roberto Ramírez fue aquí en Perú de los primeros que propuso o que nos informó de la existencia de estos equipos que ya tenían uso en Rusia. Entonces, es una propuesta alternativa a los SBCs, totalmente de acuerdo, y es una opción que se debe explotar. Claro, se tiene inversión tal vez en mantenimiento, pero que al fin de cuentas es muy comparable a un SBC. Un SBC no es únicamente el reactor de núcleo de aire y la serie de bancos capacitivos, sino que hay que tener mucho cuidado con el tema de la refrigeración justamente de los equipos de los inversores. Calientan mucho. Entonces, el mantenimiento es debe ser muy similar, no tengo el dato a la mano, pero debe ser muy similar al reactor de núcleo magnético controlado, ¿no? Que sí es una opción y una alternativa bastante buena. Que en efecto no lo mencioné, porque este tema en realidad más lo trabaja el ingeniero Ramírez. Yo solo tengo un conocimiento relativamente superficial del tema, conozco cómo funciona por dentro, más no he profundizado más en ese equipo, más sí sé que es una solución muy viable porque ya existe y está en funcionamiento. Entonces está como una opción bastante buena. Muy bien. ¿Cuál sería la recomendación para que las distribuidoras manejen bien el tema de la estabilidad de tensión aguas arriba? Pues bueno, la propuesta ya lo hemos mencionado. Sobre la ubicación de sincrofasores, ¿existe un criterio o pueden instalarse en puntos aleatorios? Nuevamente, este tema lo vamos a comentar en la conferencia de sincrofasores, que seguramente será de acá a una semana. Y en efecto, sí existen criterios. Se hace por capas y se analizan los 3 criterios de estabilidad para incrementar la observabilidad del sistema en todos sus fenómenos dinámicos y también en el monitoreo regular, que es el proceso de estimación de estado, que vamos a trabajarlo más a detalle en otra conferencia adicional. Muy bien. Por último, bueno, creo que ya he culminado con todas las consultas. Y por último, tenemos la última consulta, que es que instalar bancos de compensadores mejoran la tensión, pues sería contraproducente para la estabilidad. La compensación reactiva, mientras no se lleguen a fenómenos donde ya pase a ser una carga capacitiva, está correcto. La sobrecompensación del sistema de potencia es lo dañino. Entonces, la compensación reactiva es correcto y está bien y es algo normal, es lo que debe existir. Pero la sobrecompensación, querer tapar el problema de inestabilidad, la proximidad de la inestabilidad, con poner más bancos, más compensación y más, pues lo único que se está logrando es que la curva se elongue, pero, o sea, que se eleve. Voy a hacer solamente una pequeña gráfica, tal vez para que se pueda entender mucho mejor. Sí, es para responder esta última consulta. Entonces, yo tengo la curva PV, la curva normal. Muy bien.
y voy a incrementar la compensación del sistema de potencia. Entonces, si yo a la curva PV que veo aquí y que se ve más o menos de esta manera, yo comienzo a poner compensación reactiva. Entonces lo único que estoy haciendo es que esta curva la incremento. Así. Subo más la tensión y seguramente sí, para un modelo en el cual yo me encuentre en una potencia por acá, tendré valores de tensión muy altos y seguramente diré, perfecto, tengo valores muy altos, estoy bien con el tema de la estabilidad de tensión. Pero incrementa 1 megavatio adicional y ya tienes una variación muy grande. La sobrecompensación causa eso. Mientras que yo no tenga un sistema sobrecompensado, tendré un sistema el cual tendrá la curva de capabilidad, iba a decir, la curva PV de manera sincerada. Entonces yo diré, no, acá ya la tensión está muy baja y pues en efecto esta variación de potencia me va a ocasionar pues estar cerca a la inestabilidad de tensión. Pero en los procesos sobrecompensados esto no se nota. Es más, se oculta. Y como se oculta, el fenómeno termina sorprendiendo porque la realidad no va a perdonar, ¿no? Entonces yo estoy con 1 PU en este punto, voy a trazar acá otra recta. Yo me encuentro con 1 PU acá y lo que ocurrió pues en el evento reconstruido está perfecto y después terminará en este punto con 0.5 o 0.6 PU, ¿no? Pero de golpe, de frente, en cantidad de 5 megas nada más. Eso es el efecto de la sobrecompensación, que debe evitarse. Muy bien. El distribuidor, bueno, no sé qué medidas tomó en la realidad, pero sí sé qué medidas debió haber tomado. Él puede normalizar el suministro y debe conectar la mayor cantidad de grupos electrógenos que tenga, porque al fin de cuentas son máquinas síncronas. Entonces tendrá una mejor capacidad de respuesta en la parte reactiva, porque ya sabe que lo que ocurrió fue un proceso de inestabilidad, ¿no? Entonces dice, no, lo que pasa es de que estoy ubicándome por acá. Lo que voy a hacer es conectar máquinas síncronas y aumentaré la capacidad. Seguro estaré sobrecompensado, sí, tal vez, pero ahora tendré un margen mucho mayor, pues, ¿no? Es de esa manera que debería haberse trabajado. Muy bien. Bueno, esa línea creo que en el evento estaba en mantenimiento, o sea, no se podía poner. Pero en efecto, sí, tiene el tema de hacerlo solo en su zona de concesión porque el distribuidor no puede maniobrar en la zona de alta, solo en la zona que le fue concesionado. Muy bien. Entonces, de todos modos, a todos muchas gracias por la acogida, por la presencia de todos. Y con eso estamos cerrando la charla del día de hoy. Tendremos seguramente, bueno, por mi parte, yo ya estoy agendando para poder realizar esta charla de sincrofasores, que es un tema muy interesante, muy bonito. Y también mencionarles a todos de que el día miércoles va a haber una charla de paneles solares a cargo del magíster ingeniero Rolando Seclén, que están todos cordialmente invitados. Va a ser de esta misma manera a través de las plataformas que tenemos. Ya va a salir la publicidad en las páginas de LinkedIn y Facebook y invitarlos a contar con su participación, un tema con un ingeniero que no únicamente conoce de modelados de paneles solares, sino que también ha trabajado con ellos en proyectos reales y tiene experiencia de campo que es muy interesante conocer. A todos muchas gracias y buenas noches.